Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy. La sesión de hoy está a cargo del doctor Cristian Hernández y es acerca de SDRA. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es distrés respiratorio como otro enfoque de lo que actualmente se está manejando, que son los subfenotipos y qué implicaciones estos tienen en la clínica. Entonces, la hoja de ruta será una pequeña revisión de la fisiopatología del distrés respiratorio, describir los subfenotipos y revisar cómo estos subfenotipos pueden orientar las decisiones terapéuticas. Quiero aclarar que esto no está escrito en las guías, no cambia lo que se hace actualmente, simplemente que nos sirve como una herramienta más para la monitorización y tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a la definición, pues sabemos que el distrés respiratorio es una insuficiencia que se describe como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria de inicio súbito que es resistente al tratamiento o al suministro de oxígeno y que se debe a una disfunción o a un daño en la barrera alveolocapilar. Y ese daño en la barrera alveolocapilar produce o provoca que haya una acumulación de líquido en el espacio alveolar, y ese acúmulo de líquido donde prevalecen lo que son células inmunitarias, factores inflamatorios, pues lo que hace es que se carga el neumocito tipo 1 y tipo 2, y eso es lo que al final interfiere, aparte de que produce, que se llena de líquido y que produce el efecto Schum, pues lo que interfiere en el intercambio gaseoso y lo que hace que el pulmón pierda su capacidad de hacer el intercambio gaseoso, pero aparte de eso también se produzca, o dependiendo cómo se produzca el daño, se ponga rígido y cambie sus características. Entonces, como les decía, es aumento de la permeabilidad vascular y disminución en la distendibilidad del pulmón. Estos hallazgos, dependiendo cómo se presenten en el paciente, son cambios, y se dice que es un cambio heterogéneo, o sea, no, un distrés respiratorio no afecta de una misma manera a un pulmón a un pulmón. Entonces, esto se debería mover, pero no se mueve. Lo primero que tenemos, lo que primero trabajamos fue la clasificación de Berlín, en el cual lo único que teníamos era diagnosticar o clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la gravedad que nos brindaba una PAFI, y era clasificarlo como leve, moderado, severo, dependiendo la PAFI que tuviéramos. Y fue con lo que durante mucho tiempo trabajamos y era con lo que nos guiábamos. Y de acuerdo a esto, pues hacíamos o teníamos diferentes intervenciones. Pero con el pasar de los tiempos, pues nos hemos dado cuenta que esas intervenciones a todos los pacientes no les caía igual, porque pacientes con criterios similares se comportaban de diferente manera a las mismas maniobras, al mismo tratamiento. A algunos les favorecía y a otros iban de una manera desfavorable, aumentando la mortalidad del paciente. Entonces, de acuerdo a eso, se comenzaron a realizar los primeros estudios donde se vio o se pudo ver que los pacientes se comportaban de diferente manera, porque no todos eran lo mismo, sino que habían diferentes formas de comportarse, una misma enfermedad que se presentaba en diferentes formas del paciente, y fue donde salió lo que llamamos hoy subfenotipos, y los clasificamos hoy en día o lo que se tiende a clasificar según el perfil biológico, el patrón radiológico o el compromiso cardiovascular. Entonces, el primero que habló, o el primer estudio que se realizó acerca de esto, fue el CALFET de 2014, donde por primera vez habló de subfenotipos biológicos que eran reproducibles en una corte de pacientes. Y lo primero que se dijo era que existían dos tipos de pacientes: paciente hiperinflamatorio y el paciente hipoinflamatorio, y que tenía que ver mucha relación con lo que afecta o de a dónde se partía en el distrés respiratorio. Mientras que los pacientes hiperinflamatorios, como su nombre lo dice, se encontraba una respuesta inflamatoria elevada, unas interleuquinas elevadas, unos factores de necrosis tumoral elevados, había mayor mortalidad y se relacionaban mucho con eventos sistémicos, o sea, una sepsis por una pancreatitis, una sepsis por un abdomen agudo, mientras que los pacientes hipoinflamatorios vieron que el proceso inflamatorio era menor, que había menos mortalidad, había menos uso de vasopresores, y el contexto casi siempre no, el contexto cuadraba más con pacientes que tenían patologías pulmonares, como una neumonía, como una broncoaspiración.
A posterior, lo que encontramos es el subfenotipo, un subfenotipo radiológico o un patrón radiológico, lo que encontramos un patrón focal. Y la primera vez cuando se comenzó a hablar de esto, aunque no se obtuvieron resultados, fue en el Live Trial del 2019, donde se intentó cuadrar a los pacientes con que eran o un patrón focal o un patrón difuso, a pesar de que aquí en este estudio no hubo diferencia, pero sí se comenzó a vislumbrar que no todos los pacientes, sobre todo cuando se le aplicaba cierta ventilación, se comportaban de una manera u otra dependiendo cómo tenían radiológicamente el distrés o se presentaba radiológicamente. Entonces, un patrón focal donde se evidenciaban consolidaciones localizadas, áreas pulmonares grandes que estaban preservadas y estos pacientes eran menos reclutables y más adelante hablaremos de eso. Entonces, el otro patrón es el patrón difuso, donde la afectación era bilateral y homogénea, donde las consideraciones eran mucho más amplias y este paciente se comportaba de una manera diferente también y se decía o se dice que son pacientes más reclutables o que toleran mejor la PIB. Entonces, y por otro lugar, se encontró una variable que por sí sola marcaba marcaba mortalidad por sí sola y era el subfenotipo cardiovascular. Y era que los pacientes, sobre todo los pacientes que venían o que se cuadraba dentro del subfenotipo hiperinflamatorio, presentaban mayor difusión cardiovascular, sobre todo disfunción del ventrículo derecho, por lo que llamaron un desacoplamiento entre el ventrículo y el pulmón. Y eso se debía básicamente o una de las causas se debía al aumento de la presión o de la presión a nivel pulmonar, que el ventrículo fallaba y al final terminaba empeorando el cuadro del paciente. Y eso también tenía mucho que ver en los pacientes o a la hora se evidenció que también eran pacientes que se deterioraban mucho más a la hora de un tipo de ventilación, sobre todo cuando tenían ventilaciones muy agresivas con una PIB muy alta. Y entonces también se vieron que debía haber una manera diferente de manejar estos pacientes. Entonces, las estrategias clínicas que hasta el día de hoy siguen mandando la parada. Como lo digo, esto no son cambios de guías ni mucho menos, simplemente son una visión diferente o unas estrategias diferentes a tener en cuenta. Lo que no cambia son los pilares fundamentales, que es una ventilación protectora, con volúmenes talla entre 4 y 6, con una plató menor de 30, eso no cambia. El posicionamiento en decúbito prono de una manera prematura o cuando las PAFI son menores de 150, eso tampoco ha cambiado. Y aquí se maneja conservador de los fluidos, sobre todo enfocándonos en el paciente hiperinflamatorio, pero una vez que el paciente ya se ha reanimado. Se ha visto que la sobrehidratación del paciente empeora el cuadro en este tipo de pacientes. Y lo que sí cambia sería la interpretación de la respuesta clínica a diferentes terapéuticas, la identificación del paciente que esté en mayor riesgo, teniendo en cuenta si tomamos que los subfenotipos no son una casilla, sino que se pueden relacionar unos con otros. Y si tomamos un paciente con un cuadro de hiperinflamatorio, con un distrés respiratorio difuso y una disfunción ventricular, pues tendrá un manejo diferente a lo que podría ser otro paciente. Y entonces, según la guía de 2014 de la ATS, lo que sí ha cambiado o lo que sí ha cambiado, lo que hoy tenemos, porque anteriormente en las guías de 2017 no había un consenso acerca de lo que sí se podía hacer, son el uso de los corticoides, que el uso está mediado para situaciones específicas. En ese caso, pacientes con neumonía, pacientes con una sepsis, pacientes con un COVID. Son pacientes que se pueden utilizar los corticoides, pero ellos no aclaran ni a qué dosis ni qué tipo de corticoides, sino que lo dicen que debe ser enfocado de acuerdo a la patología que ha producido el distrés respiratorio y que las dosis y eso deben ser adaptadas a este tipo de cosas. Lo que también ha cambiado es que el pronóstico, iniciar corticoterapia de una forma tardía, cuando han pasado ya más de 14 días del paciente de estar en este proceso, empeora el pronóstico del paciente, por lo cual entonces las medidas deben ser tomadas prematuramente dentro de lo que se pueda. Y a tener en cuenta es que los pacientes deben estar pacientes con ciertas comorbilidades, con inmunosuprimidos, con factores de riesgo para infecciones por hongo o
parásitos, se deben tener en cuenta y sopesar el uso o no de los corticoides. La otra contraparte es la terapia de ECMO, que como todos lo sabemos sería como el último eslabón en el uso, en el rescate del paciente con distrés respiratorio, pero ya se mojaron y dijeron, o sea, catalogaron que los pacientes con una PAFI menor de 80, obviamente previo a que se le haya hecho un manejo adecuado y el paciente no responda y persista con una PAFI menor de 80, acidótico con un pH de menos de 7,25 y una PC2 mayor de 60, y muy importante que el tiempo de evolución del distrés sea menor a 7 días, es recomendable, con un nivel de recomendación bajo, la utilización del ECMO. Pero sobre todo aclaran eso, pacientes con más de 7 días de evolución ya no se recomienda porque empeora el pronóstico. Y pacientes que los encasillan o son muy claros en decir que pacientes frágiles, pacientes que tengan comorbilidades graves, pues que estos cuadros, este tipo de terapia no se debería utilizar. Por otro lado, el bloqueo neuromuscular se recomienda de forma temprana con ciclos que sean dentro de lo que caben menores de 48 horas, y la recomendación en este tipo de cosas es una recomendación baja, una recomendación condicionada con una baja certeza. Y sobre todo dicen que sean PAFI menores de 100 y que este tipo de pacientes, sobre todo eso, que no se supere el tiempo más de 48 horas el bloqueo neuromuscular. Y sobre todo se debe tener en cuenta si el paciente, o se debe utilizar cuando el paciente no se adapta adecuadamente a la ventilación. Por otro lado, tenemos que la PIP. Lo que en esta guía se desaconseja totalmente es el reclutamiento, lo que anteriormente se hacía, el reclutar al paciente con PIP muy altas y que ir desescalando eso con PIP de 35 durante 60 segundos y desescalar. Eso en esta guía se desaconseja totalmente, y de hecho es una de las recomendaciones que la catalogan como fuerte y con certeza moderada. Entonces, la otra contraparte de lo que tenemos hoy es la ventilación mecánica protectora. Aquí están un volumen corriente entre 4 y 6, una plató menor de 30 y una drive impression de 15. Aquí me voy a parar un poquillo en lo que es la drive impression, porque es dentro de lo que tenemos hoy en día es lo único que ha demostrado disminución de la mortalidad a los 28 días. Y mantener drive impression menores o iguales a 15 mejora el pronóstico del paciente. El primero que se habló fue en el metaanálisis de Amato en el 2015, y después el señor Gattonini con su Mechanical Power ha ido incursionando ciertas variables más para vigilar el paciente. Entonces, la drive impression, para lo que lo vamos a usar es, si tomamos la forma de calcular lo que es plató menos pico, y teniendo en cuenta la compliance del paciente, lo que nos va a catalogar o lo que nos va a guiar esto es qué tan rígido es nuestro pulmón y cómo se comportaría este pulmón frente a un flujo que le vamos a suministrar. Porque se vio en los estudios que un pulmón rígido, o sea, con una compliance de 20, no es lo mismo un pulmón que con una compliance de 50. Porque con este proceso, o con la drive impression, lo que buscamos, no solo con la drive impression, sino con todo esto, lo que buscamos es disminuir la lesión por ventilación mecánica, la VALI. Entonces, lo que buscamos es que un pulmón rígido no le suministremos más de lo que necesite, porque no vamos a causar beneficio y el pronóstico del paciente va a empeorar. Y por otro lado, lo que tenemos es la Mechanical Power, y es, yo esto no me lo sé mucho, pero lo intentaré explicar, y es, mientras que la drive impression es simplemente cuánta energía en cada ciclo tú suministras, en la Mechanical Power lo que buscamos calcular, aparte de cuánta energía le estamos suministrando, es la frecuencia con la que se la suministramos y la energía o la rapidez con la que le suministramos este daño al paciente. Porque se ha visto que no es lo mismo suministrar, o si calculamos un paciente con una ventilación y nos sale una drive impression de 15, pero tiene una frecuencia cardíaca de 30, no va a ser el mismo daño o no va a ser la misma cantidad de energía que le vamos a suministrar al paciente. Entonces, esto se utiliza, o básicamente lo utilizamos para la monitorización
de nuestra ventilación, siempre previniendo el daño por ventilación mecánica. Y lo que tenemos que los 3 factores del daño son el factor estático, que estaría denominado por la PIB, el factor elástico, que estaría denominado por el volumen y presión, y la parte dinámica, que sería el flujo y la frecuencia que le suministramos a nuestro paciente. Y valores como la drive pressure tiene un valor que sería menor a 15, la mechanical power tiene un valor menor de 17, que es lo que se ha visto en los estudios que disminuye mortalidad. Y básicamente eso. Pues ya no me voy a meter en fórmulas y eso, porque no. Y lo que decíamos, el peligro oculto de ventilar mal a un paciente, que sería el volutrauma, atelectrauma o arotrauma. Volutrauma, exceso de volumen; atelectrauma, cierre cíclico del alveolo, lo que también causa daño; y barotrauma, que es una excesiva presión sostenida, que también causa daño. Esto también se debería mover, pero no se mueve. Y entonces pasamos o para hacer una pequeña comparativa entre lo que sería un paciente, o sea, sería el mismo rango de paciente, un paciente que está con un diste respiratorio chocado, que tiene una PAFI de 120 y un diste respiratorio por un secundario, una neumonía, y que tiene una PAFI de 200. Nosotros con Berlín lo catalogaríamos como un distrés moderado, o sea, estaría dentro del mismo rango, entre el moderado severo. No cambiaría, si lo tomamos desde ese punto, el paciente lo ventilaríamos como siempre con un volumen tidal bajo, pero si tomamos lo que hemos considerado, en el paciente A, primaría el problema principal sería la inflamación sistémica. Priorizaríamos minimizar la energía que se le suministra al pulmón para prevenir la lesión por ventilación. Sería una ventilación estrictamente protectora con una driving pressure menor de 15, una baja potencia mecánica, un power mecánica bajo, una PIT que podemos, por lo que decíamos, estos pacientes podrían ser susceptibles de más reclutamiento, pero no quiere decir que por eso tendríamos que ir a saco con la PIT, pero tolerarían mucho mejor que un paciente, como lo veremos más adelante, con un patrón focal. Un prono precoz, que es una de las terapias o de las cosas que también ha demostrado de una evidencia fuerte que mejora el pronóstico del paciente, especialmente si es una PAFI menor de 150, y, como lo dije anteriormente, un manejo conservador de fluidos una vez se haya logrado estabilizar al paciente adecuadamente. Mierda. Ahora. Y el paciente B, en el cual el problema prioritario ya no sería la alta heterogeneidad, porque tendríamos puntos focales de consolidación y de daño pulmonar, y por otro lado tendríamos pulmón que está totalmente sano. Aquí es donde vemos la necesidad de tener o manejar o tener una restricción con la PIP, o no tener una restricción con la PIP. ¿Por qué? Porque a diferencia del otro, aquí tenemos pulmón que está airado, está ventilado, está cumpliendo su función. Si nosotros al ventilarlo le suministramos mayor cantidad o una presión demasiado alta, pues aquí lo que vamos a hacer es ocasionar un barotrauma y un volutrauma, pero sobre todo barotrauma, que empeoraría el pronóstico del paciente porque estaríamos asociándole un daño más. Entonces, precaución, evitar las PIT altas por riesgo de sobredistensión, monitorizar y vigilar la compliance, por lo que decíamos, muchos de estos pacientes, estos pacientes no son estáticos, sino que varían con el transcurso del tiempo. Si nosotros tenemos un paciente que venía con una driving pressure adecuada, con una compliance, o sea, que nos decía que la compliance quizás, el invento era de 50, que era una compliance normal, y una driving pressure menor de 15, de 12, me lo invento, y el paciente con el tiempo comienza a empeorar, pues tendríamos que ver qué es lo que está pasando. Quizás ya no se está comportando como un cuadro focal, sino que se ha puesto difuso o ha empeorado el cuadro de inicio de nuestros pacientes. El posicionamiento de esto, la PAFI, el prono, si hay una PAFI menor de 150, y un manejo de fluido adaptado a las condiciones del paciente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y lo que podemos llevarnos a casa, ajustar estrategias y refinar la ventilación protectora en base a la morfología o en base a la clínica del paciente. Monitorización cardiovascular temprana para no ir a causar más daño y más inestabilidad hemodinámica de la que ya podría tener el paciente por el cuadro ya de distrés. Manejo de fluido individualizado y una farmacología racional en el paciente.
ya lo hemos visto, pacientes no se benefician. Igual, incluso el uso de corticoides en el paciente hipoinflamatorio no está contraindicado, pero está en controversia si se debería o no usar porque se ha visto que empeora el pronóstico del paciente. Y lo que podemos hacer hoy en la UCI es reconocer proactivamente los patrones clínicos, fisiológicos y radiológicos porque nos van a ayudar a que nuestro paciente vaya mejor, integrar el concepto inflamatorio con el concepto hemodinámico y abandonar hoy ya la estrategia de una medida para todos porque no funciona lo mismo para todos. Y esta es la bibliografía y ya está. Si tienen preguntas.